celebrando el centenario del nacimiento de Ernesto Antonio Puente Jr., Tito Puente. Con tal motivo les traigo ahora 10 detalles poco conocidos o datos curiosos que tal vez ustedes no sepan acerca de la vida del rey del timbal. 1. Tito Puente empezó sus clases de piano a los 8 años de edad. Su primera profesora fue nada menos que Victoria Hernández, la hermana del famoso compositor Rafael Hernández, el autor del inmortal Lamento Borincano, El Cumbanchero, Cachita y muchos clásicos más. Doña Ercilia Puente caminaba una vez por semana con su hijo Tito desde la 110 con la Quinta Avenida hasta la 117 para que éste recibiera las lecciones de parte de Doña Victoria. 2. Una noche de 1941, Tito estaba viendo a la gran banda de Tommy Dorsey en el Hotel Astor de New York. En pleno show, el cantante le reclamó al baterista porque, según él, estaba tocando mal a propósito. El baterista lo insultó y el cantante le arrojó una jarra de vidrio con agua helada, por lo que el primero dejó colérico el escenario. Dorsey necesitaba, para continuar con el show, un baterista, un percusionista. Puente era apenas un novato, pero gracias a la recomendación de Roy Eldridge, el bandleader accedió a que el joven, lleno de miedo, subiera al escenario a tocar con la famosa banda de Tommy Dorsey. El baterista de la banda era nada menos que Buddy Rich y el cantante era nada menos que Frank Sinatra. Esa fue la primera vez, casual, que Tito Puente tocó con la voz Frank Sinatra. 3. Entre 1954 y 1957, Tito Puente decidió no tener cantante fijo en su orquesta. Esto pasó después de despedir a Gilberto Monroy, que era muy buen vocalista, pero que en esa época le causó muchos problemas por su indisciplina. Monroy había reemplazado al gran Vicentico Valdés, quien tras una exitosa estancia con Puente decidió formar su propio conjunto con Manny Oquendo en el bongo. Eran los tiempos en que Tito tenía a Mongo Santamaría y a Willy Bobo, completando la sección de percusión. Puente cambiaría de opinión cuando contrató a quien sería su cantante más exitoso, Santitos Colón. 4. En su discografía, Tito Puente reconoció a algunas de las mujeres más importantes de su vida, distinguiéndolas o designándolas como compositoras en algunos de sus temas. Guayaba aparece firmada por Ercilia Ortiz, su madre. Mambolero es una composición de Milta Sánchez, su primera esposa. Ajá tiene la firma de Aida Pereira, con quien tuvo Tito un hijo, Richard Puente, fallecido el año 2004. Y Margie Smoot aparece compuesta por su viuda, Margie Puente. 5. El único bolero que compuso Tito Puente se tituló Sin Amor, que fue publicado en un 45 RPM en la RCA Víctor. La cantante del bolero fue Hilda Nieves, la novia del dueño de una lavandería de Manhattan, que era amigo de Tito. 25 años después, Puente incluyó una nueva versión de su bolero en el LP de Ismanía 80, con la voz de Frankie Figueroa. 6. Tito Puente compuso Oye Cómo Va, su mítico tema, a la carrera y para rellenar el álbum El Rey Bravo para la disquera Tico en 1963. Incluso muchos años después de publicado el disco, recién escribiría las partituras del álbum. En esa grabación, en la original de Oye Cómo Va, participaron Johnny Pacheco en la flauta y Pupi Legarreta en el violín. Tito nunca imaginó el suceso mundial que tendría la versión de Santana y las regalías que obtendría como autor del tema. 7. Una noche Tito Puente estaba cenando con Celia Cruz cuando le avisaron que los músicos de la Orquesta Aragón habían llegado al mismo restaurante. Es conocido el desprecio que Celia tenía por cualquier cosa o persona que estuviera relacionada con Cuba y con su líder Fidel Castro, razón por la cual Tito no quería que ella supiera de la presencia de los músicos cubanos. Él tuvo que pedirle a un amigo que les dijera a los músicos del Aragón que esperaran escondidos en otro ambiente del hotel. Puente apuró la cena y procuró sacar a Celia por una puerta posterior. Cuando los músicos del Aragón pudieron salir, Puente les pidió disculpas y les explicó la situación a Richard Ewes. En vez de molestarse, Ewes y sus compañeros se echaron a reír, no sin dejar de decirle a Tito la admiración que sentían por Celia Cruz. 8. Hacia 1953, la mitad de los integrantes de la orquesta de Tito Puente eran negros. Tito solía recibir ofertas para ir a tocar a Miami, pero las rechazó porque era un lugar bastante racista. Por esa época, el promotor y el dueño del local solían ver a quién estaban contratando y cuando veían a Willy Bobo y a Mongo Santamaría se ponían nerviosos. Una vez, el dueño del Casablanca Club en Miami le dijo que la banda era genial, pero que no podían tomar a los de la percusión, que tenía que reemplazarlos. Tito no aceptó y canceló ese y muchos otros contratos más. 9. En 1977, José Curbelo organizó una gira de 10 días para la orquesta de Tito Puente en México.
Lo que no le dijo Curbelo a Tito es que en una de las presentaciones iba a estar con él la orquesta de Dámaso Pérez Prado. Aunque todo el mundo creía que el máximo rival de Puente había sido Tito Rodríguez, fue Pérez Prado su verdadera némesis. El encuentro de las dos bandas ocurrió en el California Ballroom del Distrito Federal. Pérez Prado era un ícono venerado en México. Sin embargo, Puente supo dar batalla esa noche con su orquesta. 10. En 1978, Tico Records publicó el álbum La Pareja, presentando a Tito Puente con La Lupe. El timbalero no era parte del proyecto original, pero acabó participando del mismo a pedido de Luis Ramírez. Ramírez había sido el productor del homenaje a Benny Moré que Tito acababa de grabar y fue a pedirle ayuda al restaurante Asia, porque La Lupe le estaba dando más de un dolor de cabeza en el estudio de grabación. Puente accedió a ayudar a Luis Ramírez y ante la sorpresa de La Lupe y de los músicos presentes llegó al estudio. ¿Tú qué haces aquí?, le preguntó a ella. Se acabó el relajo, ¿entendiste?, le respondió él y terminaron la grabación de dicho LP. Tito Puente sin duda es uno de los personajes más importantes en la historia de la música latina. Ahora que estamos celebrando su centenario, vale la pena rendirle homenaje, vale la pena recordar y vale la pena sobre todo escuchar su obra musical. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube del salsero Eduardo Olivia para muchas más historias y muchos más contenidos sobre esta fascinante música, el ritmo de la salsa.